y pasemos a hablar un poquito de información, chiquis, porque tenemos un guisito de noticias para complementar a la información que ya le fuimos dando. Como ustedes lo saben, los lunes son muy informativos en este show radial. Y yo quiero comentarles algo sencillo, simple y cortito, no los voy a volver locos con los que onda con que hago a veces sobre el monotributo o ese tipo de cosas. Vamos a hablar específicamente sobre esta nueva conducción que hay en la UIA, en la Unión Industrial Argentina, que venía teniendo de director al señor Miguel Acevedo. Miguel Acevedo es un industrial que es peronista. Aunque sea el ala del ala más derechosa del peronismo, no deja de ser peronista. Podemos discutirlo. Podemos discutirlo, pero es cierto, él se autopercibe peronista y hay que respetarlo. Bueno, hay que respetarlo. Bueno. Es su autopercepción, entonces nosotros lo vamos a respetar. Lo cierto es que ahora, ¿qué pasó? Dio un giro muy drástico la Unión Industrial Argentina. Y asumió finalmente como capo de la UIA el mismísimo Daniel Funes de Rioja. Hemos hablado ya de él en este programa, anticipando lo que iba a ser su llegada a la UIA, y finalmente se cumplió lo que nosotros decíamos. Daniel Funes de Rioja no es un industrial, es un abogado laboralista, es lobista de las grandes alimenticias. ¿Se entiende? No es un tipo que haya levantado empresas y haya hecho grandes desarrollos productivos con empresas. No es un referente pyme. No es ni un... No, tal cual. No es un referente pyme. Es el abogado de las grandes alimenticias argentinas. Es un lobista, ¿se entiende? Es como que asuma, no sé, la presidencia de la Cámara de Laboratorios Fernando Iglesias, el diputado, que no tiene nada que ver con laboratorios, pero sí es un gran lobista de Pfizer, no para de hacer lobby por Pfizer, ¿entendés? Es como ese se vendría a ser un poquito el paralelismo para que entendamos. No des idea, por favor. No está lejos de ser así. Por favor, no des No idea. está lejos de ser así. ¿Qué es lo que pasa con la llegada de Daniel Funes de Rioja? Y bueno, Daniel Funes de Rioja es un tipo que fue puesto allí por una presión política que hizo dentro de la misma UIA. ¿Quién? Paolo Roca, el capo de Techint y Techint en general. Ellos fueron los que impulsaron la llegada de Daniel Funes de Rioja en lugar de Miguel Acevedo a la presidencia de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué? Porque del otro lado se encuentran otros empresarios como, por ejemplo, bueno, Miguel Acevedo, que recién mencionábamos, el mismísimo Vasco de Mendiguren, exdiputado nacional, lo conocen al Vasco de Mendiguren, peronista él, otro peronista más metido ahí adentro, y el capo de Sinteplast, de la empresa de pinturas Sinteplast. Esos eran los que se encontraban enfrentándose a él. ¿Y qué pasa? Tienen mucha más afinidad estos sectores con el gobierno nacional, en un contexto que nosotros ya lo aclaramos y nos encargamos de hacerlo varias veces en este programa, y es en el contexto en el que la principal preocupación económica del gobierno nacional está relacionada con los precios y con la inflación. ¿Y qué es lo primero que pidió Daniel Funes de Rioja en su llegada a la cúpula, a encabezar la Unión Industrial Argentina? Sí, pidió, obviamente, cosas como levantar la prohibición de despido, que las empresas puedan despedir en plena pandemia, y sacar la doble indemnización, y además la desregulación de los precios, es decir, que el Estado no pueda regular los precios ni controlarlos. Eso es lo que pide. ¿Y cuál es el proyecto que prometió dentro de la Unión Industrial Argentina el señor Daniel Funes de Rioja? Qué miedo, una reforma laboral, claro que sí. Una reforma laboral donde entran todo este tipo de cuestiones. La reforma laboral que pide la derecha argentina siempre que está ahí a la espera. Y la reforma laboral que le hemos escuchado prometer a la mismísima Patricia Bullrich la semana pasada y la anterior. Cada vez que da una nota... No es la reforma laboral con más derechos para los trabajadores. No, estás loca vos. No. Estás loca. ¿Qué país vivís? No es la reforma laboral que necesitamos, porque no es que no se necesita una reforma laboral. No es que no estaría muy bien una reforma laboral, solo que no esa. Efectivamente. Otra de las cosas que dice... Perdón, me parece importante, porque uno dice reforma laboral y vos decís, sí, yendo, claro que sí. Dame dos. Pues por claro. Dame dos. ¿Dónde firmo? Claro. Ahora, léanla, porque esta no es la reforma laboral que ustedes quieren. Sépanlo, sí. Trabajador. Suena bien.
pero no está tan bien. Suena bien, pero no está tan bien. Y Funes de Rioja lo que viene a hacer es a representar esos sectores, ¿no? A los sectores como los de Patricia Bullrich, que piden inmediatamente una reforma laboral inmediata. Reforma laboral que, ¿qué implicaría, chiquis? Para que entendamos bien en lo práctico por qué decimos que es esta reforma de la derecha. Implicaría, por ejemplo, flexibilidad para la contratación de personal en las empresas. Por ejemplo, yo te puedo tener a prueba 6 meses y echarte. Y si te echo sin indemnización. Otra de las cosas que pide esta reforma laboral que encabeza este grupo de gentes, que es que todos los trabajadores de la Argentina aporten, como viste vos aportás para jubilación y aportás para la obra social, Sí. aportás, pero es para un fondo de despido. Entonces cuando a vos te despide la empresa, la guita con la que te pagan sale de ese fondo de despido que vos fuiste pagando y el empresario no se tiene que hacer cargo de indemnizarte cuando te echan. Yo banco mucho la autopercepción. Ahora, digámoslo, estas Sí. ideas son muy poco peronistas. Son muy poco peronistas. Perón estaría muy poco de acuerdo con esta reforma laboral. Digamos todo. Digamos Puede no todo. gustarte Perón. Sí. Ahora, vos sabés que Perón no banca esta reforma No le laboral. gustaría tanto como en un principio, ¿no? No. En fin. No. Lo que tenemos es un lobista veterano, un veterano del lobby, haciéndose cargo de la Unión Industrial Argentina, y lo primero que hizo fue, claro, sí, confrontar con el gobierno nacional y pedir eso, la desregulación por parte del gobierno nacional y el no control de precios. Lo primero que pidió es que no se controlen los precios de la industria, sobre todo alimenticia. Recordemos que él viene de ser abogado de las grandes alimenticias de nuestro país. Nada más y nada menos. En fin, ese es el contexto en el que llega el señor Daniel Funes de Rioja a gestionar la UIA, y por eso es que vamos a ver muchísimos chispazos entre el gobierno nacional y los industriales en este contexto. Y durante este fin de semana lo que surgió es en los medios de comunicación trascendió un audio del Vasco de Mendiguren en la asunción de Daniel Funes de Rioja en la UIA, un audio privado, es un audio que él dice obviamente ahí en conferencia, ¿no? En el Zoom donde estaban todos los industriales y donde eligieron a este señor. Ahí el Vasco de Mendiguren habla y comenta cómo Techín pone, Paolo Roca y Luis Bednaza ponen a Funes de Rioja por decisión propia, y y el Vasco de Mendiguren anuncia que va a ir a la justicia porque lo vetaron al Vasco de Mendiguren para que no pueda ocupar un lugar en la Unión Industrial Argentina. Recordemos que el Vasco de Mendiguren ya fue 2 veces presidente de la UIA. Se vienen momentos de mucho tironeo entre los industriales que, al ponerla a Daniel Funes de Rioja en ese lugar, le están declarando la guerra al gobierno y le anuncian que le van a poner palos en la rueda para la regulación de los precios y de la inflación. Básicamente eso es lo que quiero comentar, porque se vienen jornadas muy calientes, estamos teniendo jornadas también muy calientes en este sentido. El fin de semana estuvo muy picante en la relación empresarios-gobierno nacional, así que se vendrán más capítulos, pero eso es lo que quería actualizar yo, amiga, es lo que quería comentar yo en este guisito de noticias del día de hoy. Me encanta, muy bien. Súper claro. Yo tengo un par de cositas, no voy a profundizar en absolutamente ninguna, sí me parece importante mencionarlas, nada más. En principio, esto no lo mencionamos la semana pasada y me parece clave. En Chaco fue asesinado un niño, literalmente, de 14 años, llamado José Lagos, 23 años, perdón, sí. José Lagos, un joven de 23, perteneciente a la comunidad QOM, sin ningún tipo de motivo. Entró la policía, por supuesto, como siempre, a reprimir a gente del barrio Silos de San Martín, y reprimieron a los vecinos simplemente, y y con un arma reglamentaria de uno de los oficiales fue baleado un joven de 23 años. Me parece súper importante esto. Hay 5 personas de la fuerza que en principio, según los dichos de Capitanich, van a quedar por fuera, y el Estado va a salir de querellante en este asesinato, ¿no? En el juicio por este asesinato. Pero no me parece menor decirlo, porque no habíamos mencionado esta noticia, y si no es como, bueno, sigamos con nuestras vidas, y me parece que no pueden seguir pasando estas cosas. Nada, eso, me parecía importante mencionarlo. También otra noticia, que esto ya lo hemos dicho, pero está confirmado, finalmente está confirmado que los restos que se encontraron durante el rastrillaje por la búsqueda de Tehuel son de Santiago Cancino, joven trans desaparecido hace 4 años en Salta. Está
confirmado que son sus restos. Se pudieron, no voy a entrar en detalles porque no vamos a apelar al morbo, pero es muy poco lo que se pudo, digamos, los restos que pudieron hallarse, pero fueron suficientes para identificarlo. Sí. Y ahora, bueno, por supuesto va a continuar la investigación para entender qué fue lo que le pasó. En este mismo marco, digamos, seguimos sin encontrar a Tehuel, 3 meses de su desaparición. Se sigue reclamando justicia. Hay 2 detenidos por el caso que no están dando información y que claramente tienen información. Nada, me parece gravísimo y me parece claro 2 cosas. Primero, cómo no avanzamos en materia de derechos a las personas travestis trans. Digo, ahora hay un cupo laboral que tiene media sanción en el Senado. Bárbaro, evidentemente no alcanza. Recordemos que Tehuel desapareció mientras buscaba trabajo, digo, en una supuesta entrevista laboral. Esto me parece gravísimo, y lo que mencionábamos al principio de lo mucho que le falta perspectiva de género a los medios de comunicación. En el caso de Santiago Cancino, un montón de medios lo llamaron con su nombre, el nombre que le otorgaron al nacer, y no con el nombre con el que se autopercibía. Eso me parece súper importante. Y lo último es que hubo un fallo histórico en La Rioja, el primer caso de sextorsión, que me parece bastante importante. Fue condenado a 5 años Patricio Pioli por el delito de coacción y lesiones leves calificadas, porque también tenía una denuncia por violencia de género, por supuesto, pero además estuvo difundiendo imágenes privadas e íntimas de su expareja, y entonces me parece súper importante que empecemos a hablar de esto, ¿no? De qué pasa cuando uno o se filma o accede a ciertas cuestiones con su pareja. Esa pareja deja de ser pareja o sigue siendo, no importa, y esa persona en definitiva difunde imágenes que en principio se hicieron para el ámbito privado. Me parece que esto empiece a existir. No existe, digo, este fue el delito caratulado, porque no existe todavía el delito de sextorsión, digamos, pero bueno, que lo empecemos a hablar y que empiece a ser parte de las cuestiones consideradas delitos, me parece importantísimo. Así que amiga, no tiene precedente esta condena. Impactante cómo el flaco salía en los medios de comunicación a ventilar intimidades de su expareja. Es un forro. No, como si nada. Me parece que eso no puede pasar. No, por supuesto que no. La verdad, impresionante. Más allá de haber publicado, ¿no?, videos íntimos con los cuales la extorsionaba a su expareja, además salía en las radios con la investigación en marcha a contar, la verdad, terrible. Ojalá genere precedente esto, amiga. Sí, sin duda lo va a hacer. Así que nada, me parecían 4 noticias importantes que no podemos dejar pasar, aunque sea mínimamente mencionarlas. En internet tienen un montón de información para profundizar, y si es que les interesa, pero me parece que ya mencionarlas y visibilizarlas y no dejar de nombrarlo es un montón. Sin duda. Y para cerrar este guisito de noticias, queremos recordar a un militante social que falleció en el día de ayer, oyente de este programa, que es el señor Nicolás Abeluto, que apareció sin vida ayer en su casa, militante de la Correpi. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia y un fuerte abrazo sobre todo a sus compañeros de militancia, a la gente de la Correpi, la Negra Verdú, que nosotros la queremos muchísimo y tenía una relación muy, muy cercana con Nico. A toda la gente de la campaña por el aborto legal, que también él fue un flamante, digamos, militante por esa campaña. De hecho, era uno de los fotógrafos oficiales, así que también. Sí, y en particular le mando un abrazo enorme a mi amiga Laud Gottfried, que era una de sus mejores amigas y que lo está llorando muchísimo en estos momentos. Gente como Nico es muy necesaria en nuestra sociedad, gente con valores, con militancia, con compromiso social. Lo lloramos, pero celebramos también su vida y todo lo que nos deja, ¿no? Ha sido un ejemplo, Nico. En paz descanse. Con eso cerramos el guisito de noticias del día de hoy.